Bienvenidos a El Navegante Interior, el oficio de mirarse. Y hoy me gustaría abrir este espacio con dos preguntas. ¿Qué pasa cuando un hombre, después de años de sostener, callar y aguantar, por fin se atreve a mostrarse y al hacerlo se encuentra con incomodidad, con distancia o con rechazo? ¿Qué pasa cuando un hombre no encaja en el cliché de lo que socialmente se espera de él? Porque de esto también se habla poco. Se habla mucho y con razón de la necesidad de que el hombre conecte con su sensibilidad, de que aprenda a pedir, de que deje de esconderse detrás de la fuerza, del trabajo, de la ironía o del silencio. Y sí, todo eso es muy necesario, realmente necesario. Pero hay una parte mucho más incómoda, mucho más silenciosa y mucho más difícil de mirar. Y es que a veces, cuando un hombre por fin se muestra desde su herida, la persona que tiene delante no sabe qué hacer con ella. A veces no sabe sostenerla, a veces se asusta, a veces se enfría, a veces se desconcierta, a veces pierde referencia y a veces, aunque no lo diga, algo por dentro del otro piensa: yo quería sensibilidad, pero no sabía que se vería así, no sabía que se sentía así. Y eso duele. Duele porque el hombre en ese momento puede confirmar una herida muy antigua, una herida que ya venía de antes. La idea de que mostrarse es peligroso, de que abrirse debilita, de que necesitar espanta a los otros, de que cuando uno baja la armadura también pierde valor. Y entonces aparece otra vez el viejo guión: mejor no vuelvo a mostrarme, mejor no vuelvo a abrir esta puerta, mejor vuelvo a ser el de antes, el que aguanta, el que puede solo, el que no molesta con lo que siente. Pero si queremos mirar esto con honestidad, hay que mirarlo completo, porque no se trata simplemente de decir: el femenino pide vulnerabilidad, pero cuando aparece la rechaza. A veces pasa, sí, claro que suele suceder, pero no porque las mujeres sean falsas por naturaleza, y tampoco porque el hombre sea siempre la víctima inocente de esta escena. Lo que muchas veces ocurre es algo más complejo, más humano, más triste también. Y es que tanto hombres como mujeres hemos sido educados en formas de amor profundamente heridas, formas de amor marcadas por el apego, por el guión aprendido en la infancia, por los mandatos del sistema familiar, por la historia cultural de lo masculino y lo femenino. Desde la teoría del apego podríamos decir algo muy simple: no basta con desear intimidad, hay que tener estructura interna para sostenerla. Porque la vulnerabilidad real no es una idea bonita, no es una frase sensible dicha en un momento estético. La vulnerabilidad real puede venir con llanto, con torpeza, con vergüenza, con confusión, con necesidad, con desorientación. Y eso nos confronta. Confronta al hombre que la vive y confronta a la otra parte que la recibe. Desde la mirada del análisis transaccional, también podríamos decir que muchos hombres crecieron con mensajes como: sé fuerte, no sientas, no molestes, arréglatela solo. Pero muchas mujeres también crecieron con otros mensajes, a veces igual de duros, como: necesitas un hombre fuerte, no cargues con alguien débil, si él cae, te tocará sostenerlo. No te puedes permitir depender de alguien que se derrumba. Entonces, cuando un hombre se muestra vulnerable,
no solo aparece su verdad, también se activan los guiones de la otra parte. Y ahí es donde todo se complica, porque a veces lo que está delante no es una persona cruel, es una persona asustada, una persona confundida, una persona a la que también se le disparan viejas memorias. Si lo miramos desde lo transgeneracional, esto se ve todavía más claro, porque muchas mujeres vienen de linajes cansados, linajes donde tuvieron que sostener demasiado, madres de sus madres, compañeras de hombres ausentes, hijas de vínculos donde el masculino no estaba disponible o se derrumbaba de formas que dejaban al femenino cargando con todo. Y muchos hombres vienen de linajes donde el dolor masculino no podía mostrarse de verdad, solo podía disfrazarse de rabia, de trabajo, de alcohol, de encierro, de distancia. Entonces, cuando por fin uno se muestra y el otro no sabe recibirlo, no estamos viviendo solo una escena de pareja, estamos viendo generaciones enteras chocando dentro de un mismo instante. Y si quisiéramos ponerle una imagen arquetípica, podríamos decir que a veces aparece un masculino herido que por fin baja la espada y delante se encuentra con un femenino que, en vez de descansar, entra en alarma. No porque no quiera amar, sino porque algo dentro suyo siente: si él cae, yo tendré que cargar; si él se rompe, yo me quedo sola; si él se muestra necesitado, algo de mi vieja historia se puede activar. Y del lado del hombre, a veces no aparece solo un adulto vulnerable, a veces aparece también un niño muy antiguo, un niño que por fin quiere ser recibido como nunca lo fue, y eso no siempre la otra parte sabe cómo sostenerlo. Y aquí aparece una verdad difícil: no toda vulnerabilidad crea intimidad, a veces sí y a veces no, porque para que la vulnerabilidad acerque, no basta con que sea sincera, también necesita lenguaje, necesita conciencia, necesita cierta capacidad de sostener lo que uno mismo está mostrando y necesita un vínculo con alguna posibilidad real de recibir. Si un hombre se abre esperando que la otra parte repare de inmediato todas sus heridas antiguas, puede terminar devastado. Y si una mujer o cualquier otra persona pide sensibilidad, pero en el fondo solo tolera una versión limpia, ordenada, estética y controlada de esa sensibilidad, también va a terminar decepcionando y decepcionándose. El problema no es la vulnerabilidad. El problema es que muchas veces no sabemos distinguir entre una cosa y la otra, entre vulnerabilidad y desborde, entre sensibilidad y dependencia no elaborada, entre abrir el corazón y descargar sobre el otro algo que ni uno mismo sabe todavía cómo contener. Y cuando esa diferencia no está clara, el vínculo se confunde y entonces el hombre puede vivirlo así: me pidieron que me mostrara, pero cuando me mostré, me rechazaron. Y el otro puede vivirlo así: yo quería cercanía, pero esto me asusta, me sobrepasa o me desorganiza. Y aquí está lo delicado: las dos experiencias pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Ese es el punto fino, el punto complicado, el lugar donde ya no sirve pensar en buenos y malos, en culpables y víctimas, en hombres incomprendidos y en mujeres injustas, o al revés. Porque si lo miramos así, empobrecemos el misterio. La pregunta no es quién tiene la culpa, la pregunta es qué heridas se activan en ambos cuando la armadura masculina cae. Porque en muchas ocasiones el rechazo no nace del desprecio, nace del miedo, de la desorganización, de no saber cómo estar cerca sin absorber, de no saber cómo acompañar sin sentir que uno va a quedar atrapado en una carga conocida. Y también hay otra verdad que vale la pena decir. Hay hombres que solo se permiten abrirse cuando ya están colapsados,
no antes, no de a poco, no con lenguaje, no con proceso. Entonces el otro no recibe una puerta entreabierta, recibe una inundación, un tsunami. Y eso también hay que poder decirlo sin crueldad, no para culpar al hombre, sino para comprender que abrir la vulnerabilidad no es solo sacarse la armadura, también es aprender a habitar lo que aparece debajo de ella. Y si eres mujer y estás escuchando estas palabras, quizá este video también pueda ayudarte a mirar de otro modo algunas escenas que has vivido con hombres importantes para ti. No para justificar ausencias, silencios o formas torpes de vincularse que te hayan herido, sino para comprender que a veces detrás de ciertas retiradas, endurecimientos o confusiones, no hay falta de amor, sino una dificultad muy antigua para evitar la fragilidad sin sentirse amenazados. Y si eres hombre y esto te toca, quizá también valga la pena mirar algo más, que mostrarte vulnerable no siempre garantiza que el otro sabrá recibirte. Y eso duele, sí, pero tampoco significa que debas volver a enterrarte entero. Tal vez significa que aún necesitamos aprender, entre todos, a construir vínculos donde la verdad emocional no sea ni una vergüenza ni una carga imposible. Entonces, ¿qué puente se puede entender aquí? El primero es dejar de romantizar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no siempre es bella, a veces es torpe, a veces llega tarde, a veces viene mezclada con rabia, vergüenza, miedo, dependencia o silencio. Y sin embargo, sigue siendo profundamente humana. El segundo puente es entender que pedir sensibilidad no significa saberla recibir. Eso vale para todos. Muchos deseamos vínculos más verdaderos, pero no siempre tenemos todavía la estructura interna para sostener lo que esos vínculos exigen. El tercero es aprender a diferenciar entre acompañar y cargar, entre recibir una herida y volverse responsable de ella, entre abrirse emocionalmente y depositar en el otro todo aquello que uno no ha podido elaborar. Porque cuando esa frontera se vuelve más clara, el vínculo respira mejor. Y del lado masculino quizás el aprendizaje sea aprender una vulnerabilidad más consciente, más gradual, más encarnada. No una descarga total de golpe, sino una capacidad más humana de decir, esto me duele, esto me da miedo, necesito apoyo, no sé bien qué hacer con esto, sin convertir automáticamente al otro en padre o madre, salvador o terapeuta. Y del otro lado, quizá el aprendizaje sea preguntarse qué se activa cuando un hombre deja de sostener el personaje de fuerza. Me ablanda, me asusta, me decepciona, me enoja, me deja sola. Me toca una memoria antigua en la que otra vez me veo obligada a cargar. Porque a veces el rechazo a la vulnerabilidad masculina no nace de la frialdad, nace también de una herida, de una memoria interna que dice, si él cae, yo desaparezco. Si él no sostiene, tendré que hacerlo yo. Si él se muestra necesitado, algo en mí recuerda un viejo cansancio. Y eso también merece comprensión. No para dejar al hombre otra vez solo con su herida, pero sí para que el encuentro sea más verdadero. Tal vez el camino no sea pedir que uno se abra sin medida, ni esperar que el otro reciba sin límites. Tal vez el camino sea construir vínculos donde ambos puedan aprender algo nuevo. El masculino a sostenerse sin vivir la necesidad como humillación. Y el femenino a recibir sin endurecerse de inmediato, ni confundirse con la carga. Porque un puente no se construye desde un solo lado. Y quizás madurar vincularmente sea precisamente esto. Poder decir la verdad emocional sin usarla como arma.
poder recibir la verdad del otro sin vivirla como una amenaza, poder acompañar sin absorber, poder necesitar sin colonizar, poder sostener sin petrificarse. Y tienes que saber, tú que me escuchas, que no basta con pedirle al hombre que se abra. También hace falta aprender, entre todos, a hacer del vínculo un lugar donde abrirse no sea automáticamente una condena. Esto es el navegante interior, el oficio de mirarse. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por quedarte. Nos vemos en la siguiente historia.